yo tengo ahora la parte que más a mí me gusta de todo. Y es cómo empezamos ahora a aterrizar esta parte bien contextual que vimos sobre el valor que tiene nuestro sector. Y esta parte más técnica de los colegas, que me quito el sombrero porque lo han hecho excepcionalmente. Y entonces, ¿cómo entonces integramos esto dentro de algo que es fundamental, que es las estrategias de recaudación de fondos, utilizando entonces estas enmiendas y utilizando entonces el nuevo código contributivo como una herramienta para potenciar la recaudación de fondos? Igual que decía Rafa, la parte técnica de asesores financieros nos lleva entonces a remitir un minutito a los objetivos, qué es lo que vamos a estar cubriendo, y rapidito vamos a estar discutiendo lo que es el proceso de recaudación de fondos, mirado desde esa perspectiva de los componentes que involucra hacer un proceso, no una actividad. Miraremos los componentes centrales de un mensaje de recaudación de fondos para que sea efectivo, cuáles son las preguntas y cómo se construye ese mensaje. Estaremos mirando los componentes de un plan de recaudación de fondos y por último estaremos adentrándonos al tema de desarrollo de alianzas estratégicas entre individuos y corporaciones con nuestras organizaciones sin fines de lucro. Es importante decir que la discusión del tema va a ser breve, porque tenemos solamente media hora. Aquellas personas interesadas en discutir y profundizar sobre estos temas, asesores financieros comunitarios tienen un taller específicamente destinado a la recaudación de fondos, donde estamos 7 horas corridas trabajando el tema a detalle y lo toman conmigo, así que para agosto probablemente ya vamos a estar, ¿verdad?, ofreciendo el taller, así que pueden quedarse con más detalles de ese aspecto a aquellos que les interesen. Primera pregunta, porque ya saben, si no se me duermen y se me cansan, ¿qué es la recaudación de fondos? ¿Cómo te toca, si te tocara definirla, cómo la defines? ¿Qué es eso de recaudación de fondos? ¿Qué viene a tu mente? Palabras clave. Dinero. Chavo. Chavo, es importante. Yo creo que hay cosas que se repiten. En Ponce eso fue lo primero que nos dijeron la semana pasada. Buscar chavo. ¿Qué más? Donativos. ¿Donativos de quiénes? ¿De individuos? ¿O de corporaciones? Todo el que te los dé, sin importar, tú no discriminas, ¿verdad que no? Muy bien. Pues mira, la recaudación de fondos desde la perspectiva que Asesores Financieros y Fundación Flamboyant quiere llevarle a ustedes hoy, sí incluye el buscar dinero, sin discriminar quien no los dé, pero también trasciende eso. Y es importante entender que la recaudación de fondos, de acuerdo a esta definición, es un proceso encaminado a levantar recursos económicos mediante identificación, evaluación y aceptación de donativos de individuos, corporaciones, fundaciones o agencias gubernamentales que contribuyan a la efectividad organizacional. Y ahora cojamos esa definición y empecemos a romperla en cantitos. Importante que para empezar la recaudación tiene que verse como un proceso, no como una actividad. Y como todo proceso requiere unas etapas que tenemos que tomar en consideración, que es otro de nuestros grandes desafíos cuando nos adentramos en el tema de recaudación de fondos. Y la recaudación como un proceso implica que debemos hacer análisis, diseño de una estrategia o un plan, implantación de la estrategia o el plan y evaluación de la efectividad y el impacto de esa estrategia. Así que no se trata únicamente de hacer actividades o pedir chavos por pedir, sino que tiene que responder a algo más completo, yo le llamo más integral de tu organización. Y cuando hablamos de efectividad, se supone que estas estrategias, este proceso de análisis, de evaluación, de implantación, implica que tú tuviste que haber hecho un proceso de preguntarte cuál es la misión de nuestra organización, cuál es el plan estratégico de nuestra organización, cuáles van a ser las prioridades o los lineamientos estratégicos para los próximos 3 años y cómo, para cumplir esos lineamientos estratégicos, necesitamos un capital. Y ese capital es el número mágico que se convierte en tu meta de recaudación de fondos. Y para eso entonces diseñas actividades y diseñas estrategias que te llevan entonces a cumplirlo. Así que importante que nos olvidemos de la recaudación como la actividad, la transacción. Es un proceso continuo. Tú lo estás haciendo todo el tiempo dentro de tu organización. No son 3 veces al año como una gala.
o una gala y dos rifas. Es un proceso continuo que, como ves, te involucra todas las estrategias que solemos utilizar. Donaciones a individuos, corporaciones y hasta las propuestas federales y estatales están ahí. ¿Ok? Así que es importante que cuando piensas en la recaudación, hasta la redacción de propuestas es parte de esa estrategia. ¿Por qué y para qué hacemos o desarrollamos procesos de recaudación de fondos? Si tú me preguntas 3 elementos centrales, número 1, yo creo que lo más importante que todos conocemos para cumplir con nuestras áreas programáticas, que no es otra cosa que los servicios, y yo le llamo así más románticamente nuestra razón de ser. ¿Ok? Y esa es la primera razón por la cual tú recaudas chavo, porque sin chavo no hay misión que valga. ¿Ok? Pero además de ese elemento importante, que es que el dinero nos ayuda a cumplir con nuestra razón de ser como organizaciones sin fines de lucro, es importante ver otros 2 elementos que para mí añaden mayor valor a este proceso de recaudación de fondos, y uno de ellos es que nos ayuda a reducir la dependencia. Y reducir la dependencia quiere decir que si nosotros nos adentramos a un proceso de recaudación de fondos visto como un proceso donde implica análisis, tú tienes que preguntarte cómo están repartidos los chavitos en mi organización, de dónde provienen, cuáles son las fuentes de financiación de los servicios. Y si tú me dices que tú tienes que, como la tendencia en Puerto Rico, hay estudios que confirman que la tendencia en Puerto Rico es que entre el 60 y el 70% del dinero que provienen de donaciones o que ustedes manejan como organizaciones sin fines de lucro proviene de redacción de propuestas federales o estatales. Entonces, ¿cuál es el problema de tener un número tan alto de propuestas federales o estatales? Dependencia. Si reducen, exacto, si reducen esos fondos, perdemos los fondos para los proyectos, y eso habla de que nuestra organización se pone en una situación de mucha vulnerabilidad. Y yo voy a explicarlo rapidito porque la redacción de propuestas federales y estatales provienen de política pública. ¿Y la política pública qué es, gente? La política pública, olvídate de política, porque política está mal interpretada en este país, ¿verdad? Pero la política pública proviene, gente, de las promesas o de las famosas campañas de los partidos políticos, ¿verdad? Entonces, cuando tú vienes a ver, ojo, porque entonces resulta ser que el dinero que proviene de estos fondos de propuestas federales y estatales, la realidad es que está poniéndose en la vulnerabilidad del vaivén político. Entonces tu organización termina jugando dentro de este proceso. Así que yo no te estoy diciendo aquí, no redacte propuestas porque eso está malo, la gente siempre nos malinterpreta. Yo lo que te estoy diciendo es, haz un análisis. Y la idea de reducir la dependencia con una estrategia de recaudación de fondos es que tú te preguntes, tengo un 70 que proviene de redacción de propuestas, ¿cómo podemos diseñar un plan para que en los próximos 3 años ese 70 baje a un 50? Entonces el otro 50 que provenga de donaciones filantrópicas, donaciones de corporaciones, alianzas o individuos. Entonces vas diversificando la cantidad de fuentes de financiación o de donantes, y la ventaja es que mientras más diversificado tú estás, menos vulnerable eres a que si pierdes esa fuente de financiación se afecten programas y servicios. ¿Ok? Y por último, es importante mirar las estrategias de recaudación de fondos como oportunidades de desarrollo y de fortalecimiento de nuestra organización, sobre todo cuando empezamos a hacer alianzas con donaciones o con emprendimientos de autosustentabilidad que nos ayuda también a mirar al futuro de nuestra organización. Y puede ser que tú puedas encontrar y desarrollar una muy buena relación con un donante, que tú le puedas pedir que el dinero que te va a donar por los próximos 3 años no sea dinero para programas, sea dinero para fortalecimiento institucional, un fondo total, un fondo de inversión, y que te ayude a eventualmente seguir diversificando las fuentes de financiación ahora con estrategias de autosustentabilidad. Así que mira la gama inmensa de lo que hace la recaudación de fondos que trasciende un área programática, como usualmente tendremos a ver. Cuando miramos el proceso de recaudación de fondos, a mí me tocará brevemente decirles qué involucra, qué integra. Yo te tendría que decir que esas 3 componentes centrales como mínimo.
Un mensaje de recaudación de fondos, o en muy buen español un case statement, requiere el desarrollo de un plan de recaudación, que no es otra cosa que un plan de trabajo para la cantidad que vamos a recaudar, y requiere desarrollar una serie de estrategias que son las famosas actividades que llevamos a cabo, como las que mencionaron los colegas, las rifas y ese tipo de cosas. Esos son los tres componentes centrales de un proceso de recaudación de fondos, guiado, ¿verdad?, de manera integral. Y cuando pensamos en el mensaje de recaudación de fondos, es para mí la pieza fundamental de nuestro proceso de recaudación. Y es que tenemos que tomar el tiempo de construir un mensaje de recaudación de fondos. Y un mensaje que sea entendido por todos los componentes de tu organización, desde la junta de directores, CEO, directora ejecutiva, empleados, hasta los voluntarios. El plan de recaudación de fondos implica determinar la meta de recaudación, en cuánto tiempo vamos a recaudar, pero sobre todo definir lo que yo le llamo la misión del proceso de recaudación, que es el para qué y por qué estamos recaudando dinero. Y por último, las estrategias, que son específicamente las actividades que vamos a llevar a cabo para cumplir con ese plan, que no es otra cosa que la meta de recaudación de fondos. Si yo te lo fuera a definir simple, pero lleno de trabajo, ese es el proceso de recaudación de fondos. Entonces, lo que vamos a hacer de aquí en hasta que terminemos la presentación es entonces mirar cada uno de esos componentes un poquito más a detenimiento. ¿Está bien? Primero, ese plan de recaudación de fondos, ese plan maestro o ese, yo digo que mapa que va a trazar la ruta de acción de nuestra organización, debe tener dos componentes centrales: acuerdo de recaudación de fondos y definir una estrategia de educación. ¿Por qué una estrategia de educación? Porque sobre todo si te estamos diciendo hoy aquí que el nuevo código contributivo es una herramienta que tú utilizas a tu favor para potenciar la recaudación de fondos, requiere, uno, que tú te eduques y lo entiendas, y por eso Fundación Plan Vean y Asesores Financieros los tiene aquí hoy. Y dos, que si para ti ha sido medio enredado darle para atrás y para adelante a esto, para el ciudadano común y corriente también es igual de enredado. Y a ti te toca convertirte en el educador y facilitador de ese donante para que sepa cómo accesar y cómo utilizarlo a su favor. ¿Ok? Vamos a mirar lo que es un acuerdo de recaudación, y yo pienso que el acuerdo de recaudación dentro de este plan maestro debe tener mínimo 3 componentes. Primero, el primer componente del proceso es la visión de la recaudación, que no es otra cosa que poder definir o plasmar la aspiración que tiene la organización para su clientela con relación al dinero que va a recaudar. Y eso para mí es bien importante, porque no se nos puede perder de perspectiva que el dinero es un medio para alcanzar un ¿qué? Un fin. Y no podemos invertir la ecuación y ver el dinero como el fin. ¿Ok? Eso es bien importante. Tú todo el tiempo estás recaudando dinero, pero tú estás recaudando dinero para atender a una población y para satisfacer las necesidades que tiene esa población. Así que cuando adentramos a procesos de recaudación, eso es lo primero que tú te vas a preguntar: es ¿por qué y para qué estamos recaudando fondos? Nuevamente, eso te remite al plan estratégico, al desarrollo programático de tu organización. En segundo lugar, después que tú tienes claro el para qué tú estás recaudando dinero y el por qué tú estás recaudando dinero, tenemos que entonces poner en dólares y centavos cuánto dinero necesitamos para alcanzar ese sueño, para alcanzar ese propósito o ese para qué y por qué. Y eso es bien importante, y no podemos dejar al azar los procesos de recaudación de fondos como lo que aparezca. Y mira que yo trabajo con organizaciones sin fines de lucro y usualmente es lo que aparezca. La invitación es a que el proceso de recaudación de fondos sea un proceso planificado, consciente y hasta delicadamente analizado por diferentes partes de la organización, como la junta de directores y los empleados, donde podamos pensar efectivamente cuánto dinero necesitamos para brindar el servicio que queremos. Y eso se pone en dólares y centavos. Y el tercer componente es que entonces tú tienes que tomar en consideración el contexto interno de tu organización y el contexto externo, y decirte, bueno, si queremos recaudar, ejemplo, $1 millón, eso, por ahí 2 o 3 se estremecieron con el $1 millón, ¿verdad? Si queremos recaudar $1 millón en nuestra organización, y vamos a decir que esa es la meta de recaudación,
y decidimos que es que dentro de nuestras áreas programáticas queremos desarrollar un nuevo instituto educativo que requiere una facilidad y para eso necesitamos $1 millón. La próxima pregunta que yo te tengo que hacer es ¿cuál es parte del análisis que yo tengo que hacer para alcanzar ese $1 millón? Y yo te tengo que decir, internamente cuentas con los recursos, las personas, los conocimientos y las estrategias para adentrarte a procesos para alcanzar ese $1 millón. Uno. Y dos, te tengo que preguntar, el contexto externo, la economía, el ambiente, la gente, ¿está dispuesta a donar $1 millón? Y entonces la próxima pregunta es, puede ser, pero nos va a tomar tiempo. Pues entonces si te va a tomar tiempo, tú tienes que establecer un tiempo prudente para la recaudación. Yo siempre doy el ejemplo del Museo de Ponce cuando empezó su campaña para la remodelación de una ala del museo, donde yo recuerdo que cuando yo los conocí en un adiestramiento, ellos apenas estaban diseñando la campaña y cuando me dijeron la cantidad de millones de dólares que tienen que recaudar, yo me acuerdo que fue cuando empezamos con los problemas de la crisis económica a nivel mundial y la primera pregunta que yo hice fue ¿cómo rayos tú vas a recaudar ese montón de millones de pesos? Y la persona que estaba en el taller fue bien sabia y me dice, tomando en consideración eso, es que decidimos darnos X cantidad de tiempo, lo que eran 3, 5, 7 años, algo así. Y lo que hicimos fue que dividimos esa gran total que te estoy dando por metas por año. Y cada actividad tiene una meta particular que va a aportar a este gran pot anual que eventualmente aporta a la meta de recaudación. Así que un poco esa es la línea, el ejemplo que te llevo cuando pensamos en acuerdos de recaudación. En el mundo de Astrid, los acuerdos de recaudación son acuerdos que toman en consideración la visión y la perspectiva de los empleados, porque son los que están dentro de la organización y saben, y toman en consideración una discusión como parte de la junta de directores por ese gran total. Y esa misión de recaudación, ese acuerdo, es un proceso que pasa por la junta de directores y es aprobado por la junta de directores, ¿ok? Después que tenemos entonces esos 3 componentes de un acuerdo de recaudación de fondos, el próximo proceso es entrar en una estrategia de educación a los donantes actuales y potenciales. Y para mí, una estrategia de educación no es otra cosa, gente, que una gestión de venta. La recaudación de fondos es una estrategia de gestión de venta. De tú vender tu organización y el trabajo que hace para aportar a una mejor y mayor calidad de vida. Entonces piensa cuando tú entras a una tienda y se te acerca un vendedor y tú lo que hace un vendedor para enamorarte y convencerte de que el producto te lo tienes que llevar, por todo eso tú lo vas a hacer, pero en vez de un producto se trata de tu organización. ¿Ok? Y para mí los componentes centrales de un proceso de gestión de venta de la estrategia de educación es primero presentar el valor que tiene tu organización sin fines de lucro. Si tú no sabes vender lo bueno que tiene tu organización, es muy difícil que tú puedas encontrar donantes interesados en tu organización. Ese componente nos remite a, como yo empiezo a decir, traslapos que tienen que ver con lo que hace tu organización y con otros procesos que inciden sobre la recaudación de fondos. Y si yo te digo que requiere hablar del valor de tu organización, eso quiere decir que tu organización tiene que ser conocida por los donantes, por la gente común y corriente. Si tu organización no es conocida, es muy difícil de poder recibir donantes. Así que esto te lleva a preguntarte, ¿tenemos una estrategia de comunicaciones dentro de nuestra organización para dar a conocer lo que hace nuestra organización? Y si la respuesta es no, ahí tienes nuevamente un área de oportunidad con un plan de trabajo que desarrollar. Después que tú hablas del valor que genera tu organización y el valor no solamente, gente, a la población a la que sirve, sino yo pienso también que es a las personas que están alrededor de la población a la que tú sirves o cómo este servicio que tú haces a esta población redunda en una mejor calidad de vida para el país. Punto. ¿Okay? Tenemos que hablar, o el segundo paso en una estrategia de gestión de ventas, generar interés. Generar interés implica empezar a relacionarte con los donantes. Yo creo que los momentos en los que enviábamos una carta por correo, aquí me acaban de abrir los ojos así bien grandes, y se la enviábamos a 2.000, 3.000 personas y pasivamente los donativos llegaron, pasó de moda. ¿Por qué? Porque como vimos en la parte de la mañana, estamos viendo donantes más informados,
y donantes más proactivos que interesan vincularse con la organización. Eso te trae un reto a ti, que quiere decir que tú tienes que empezar a salir a la calle a buscar donantes. Y salir a la calle a buscar donantes es conocer la gente. Yo pienso que los procesos de recaudación de fondos son procesos de relaciones, no son procesos de transacciones como los veíamos antes, ¿ok? Y relacionarte implica conocer qué le embolla al donante, qué causas auspicia, por qué las auspicia, cuál es la historia que hay detrás de la generación de interés o del interés por donar. Entonces tú tienes que aprender a escuchar y relacionarte con los donantes utilizando esa historia a favor de tu organización, ¿ok? Y créanme que siempre hay una historia que mueve al donante, lo que hay es que saber potenciarla. Otro elemento importante es que nosotros tenemos que tener la capacidad de motivar y educar sobre el trabajo que hace nuestra organización sin fines de lucro. ¿Por qué mi organización es la que es para que tú dones? ¿Por qué no es otra? ¿Por qué es la mía? ¿Qué es lo que tiene la mía que la hace única e irrepetible? Y más vale que esa pregunta tú me la puedas contestar. Si yo te miro ahora, no lo puedo mirar a ninguno, me lo puedo poner en el spot, pero que tú puedas decirte por qué la mía es única e irrepetible. Porque hay 6,000 y pico. Es más, el Mari nos dijo que hay casi 12,000, son más de las que yo pensaba. Así que, ¿cómo la tuya te hace única e irrepetible? ¿Qué tiene que no tienen otras y cómo tú vendes eso a favor de potenciar las donaciones? También requiere que en esta parte más técnica de educación tú tienes un gancho, y el gancho es, ¿cómo era el refrán? Si le sale del corazón donar, que sean pues entonces tú cierras con eso. Después que tú hablas al donante de por qué tu organización es única y irrepetible, por qué es contigo y cuál es la aportación que tú haces para este país, tú le terminas diciendo, y compadre, 100% deducible. O sea, tú estás generando, y motivación, gente, es generar acción. Entonces tú lo que estás buscando es cómo enamorar a ese donante, pero que cierre con acción. Y qué mejor que decirle, no solamente estás chévere y estás apoyando una buena causa, sino que sabes que menos cantazo con Hacienda. ¿Ok? Y por último, es importante que tú presentes soluciones y hables de cómo tu organización atiende y soluciona los problemas que afectan a este país. Y como si tú no eres parte de este proceso, esos problemas no son atendidos. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Tienes ahí el checklist? Entonces la pregunta es cómo tú vas integrando todo eso dentro de un mensaje efectivo y una estrategia de recaudación de fondos. Entonces entremos a mirar dos partes técnicas: mensaje de recaudación de fondos y procesos de desarrollo de alianza. Un mensaje de recaudación de fondos, para mí, es la pieza central de tu estrategia y de tu proceso. Es el mensaje oficial o el discurso oficial que guía todos los procesos dentro de tu organización. Es un mensaje que está institucionalizado, eso quiere decir que es conocido por todos los niveles de la organización. Y más vale que así sea, porque para mí no hay cosa más triste que tú tengas una campaña de recaudación corriendo y que llame una persona interesada en más información y que el recepcionista, la recepcionista diga: yo no sé, la persona que brega con eso no está disponible. Entonces perdiste el donante, lo perdiste. Y se ríen, pero gente, tú no sabes cuántas veces me ha pasado. Así que el mensaje de recaudación de fondos, yo pienso que no solamente es algo que es compartido por toda la organización, sino que mi invitación es a que sea construido por personal que responda a todos los niveles de la organización. Porque la forma que tenemos para que todo el mundo se enamore y todo el mundo pueda vender el mismo mensaje es que nos sintamos que formamos parte de ese discurso. El mensaje de recaudación es el elemento central de todo proceso, es lo que guía las actividades de recaudación de fondos y sobre todo debe ser conocida por todos los componentes de tu organización. Y cuando yo pienso en el mensaje de recaudación de fondos, yo pienso en los componentes centrales que debe girar, ¿verdad? Que va dirigido a captar la atención, a mover a la gente a la acción, y debe ser corto, preciso, inspirador y personal. Y para mí hay una distinción, aquellos que son expertos en redacción de propuestas aquí, ¿cuántos saben redactar propuestas aquí? Tengo que redactar propuestas. Bueno, nos batallamos, no expertos, pero
los hemos tenido que desarrollar, ¿verdad? Pues la redacción de propuestas yo siempre he pensado que viene de aquí, ¿verdad? Es como más técnica, específica, objetivo, medible, cuantificable. Cuando tú estás hablando de mensajes de recaudación, vienen de aquí. Son viscerales, son emocionales y inspiran a la gente a donar porque me toca la fibra más íntima. No son técnicos. Dentro de su material ustedes tienen un ejemplo de un mensaje de recaudación de fondos que decidimos, ¿verdad?, dárselo como parte del material didáctico. Es un mensaje de recaudación de fondos interesante porque integra mensaje y una estrategia de recaudación muy particular utilizando los medios sociales. Fue desarrollado por Dalimar Álvarez, directora ejecutiva del Santuario de Animales San Francisco de Asís. Dalimar participó en un curso que yo doy sobre recaudación de fondos y entonces en colaboración conmigo desarrolló este mensaje que a mí me pareció que tiene todos los componentes centrales de un proceso de recaudación de fondos, sobre todo las 3 preguntas principales de todo mensaje de recaudación de fondos, que son esas que tienes ahí. Todo mensaje de recaudación de fondos debe contestar dinero para qué, dinero por qué y dinero para quién. Son las 3 preguntas que van a guiar la construcción de ese mensaje y el discurso de todas tus actividades de recaudación de fondos. No importa si es una gala, un bazar o una rifa, detrás de esa actividad es esto lo que está. Dinero para quién, dinero para qué y dinero por qué. Entonces está en un triángulo porque la idea es que tú entiendas cuál es el peso relativo que tú le vas a dar en la construcción de este mensaje. ¿Y alguien sabe por qué esa pirámide empieza diciéndote que el peso mayor de la construcción del mensaje de recaudación de fondos va en dinero? ¿Por qué? ¿Qué? Sin miedo. Porque es nuestra razón de ser. Porque habla de lo que aporta al fin y a la postre ese dinero que tú estás dando. ¿Ok? Y las otras 2 partes centrales, dinero para qué y dinero para quién. Y tú te tienes que asegurar que en 3 oraciones tú puedes contestar esos 3 componentes de un mensaje de recaudación de fondos. No es una longaniza larga de 3 páginas, no es una disertación doctoral. Es un mensaje corto, preciso e inspirador y que capte la atención del donante rápidamente. Pregunto, opcional. Le dije a Ivette que no lo iba a hacer, pero lo voy a hacer. ¿Quién se atreve a construir un mensaje de recaudación de fondos aquí en vivo y ahora? Contestando esas 3 preguntas centrales. No todos a la vez, por favor. Ven para acá. Ven para acá. Esto es dedocrático democráticamente. Ven para acá. ¿Por qué estás respirando hondo? Si tú eres una experta en esto, déjate de cosas. ¿Tu nombre, organización a la que representas? No es experta en recaudación. Jimmy, mira las preguntas y la idea es tratar de articular un mensaje que conteste esas 3 preguntas en un breve párrafo. ¿Okay? Y entonces todos ustedes van a escuchar y si ella las convence, todos ustedes van a abrir la chequera y le van a donar iniciativa comunitaria de investigación aquí ahora, ¿ok? Trabajamos con poblaciones en iniciativa comunitaria, poblaciones que nadie quiere. Personas sin hogar, usuarios de drogas, pacientes HIV, trabajadoras sexuales y jóvenes viviendo en violencia callejera. Necesitamos llevar a ellos servicios. ¿Cómo lo hacemos? Llegando uno a uno, ¿con qué? Brindándoles un abrigo, una frisa, el alimento. ¿Qué es eso? Un gancho. Un gancho para que nos abran las puertas. Las puertas para que nos permitan darles alternativas de tratamiento. ¿Para qué? Para llevarlos a unos procesos de detoxificación, de búsqueda, de encontrar una posibilidad de transformar sus vidas.
Eso es lo que necesitamos, su apoyo. Permítanos abrigar un alma con una frisa. Acompáñenos en la calle a entregar esa frisa y dar un hito de esperanza a este ser que lo necesita. Déjenos llevar una merienda. ¿Por qué? Porque cuando usted da un alimento, un juguito, una taza de café, una sopita, usted le está diciendo al participante, a la persona que tiene al frente, te quiero. ¿Cómo te puedo ayudar? Eso es lo único que necesito de cada uno de ustedes. Que me den esa oportunidad de ser una puerta abierta para que una persona encuentre una posibilidad de un nuevo amanecer. Y eso que estaba nerviosa y que trabaja mejor en silencio. Si llega a estar sin miedo, olvídate que me tumba el adiestramiento. Gracias. Feedback, ¿qué piensan? ¿Ya? ¿Van a sacar el cheque? ¿Sí? ¿Qué dijimos por allá atrás? Un poquito más y lloras. No, vas a llorar ahora, te lo aseguro. ¿Qué? Ya. ¿Qué hizo Jean que fue efectivo, que produjo en ustedes que le dieran ganas de llorar y de salir corriendo a apoyar la causa? Apeló a emociones, ¿verdad? Fue una historia, ella fue irvanando una historia personal. Ahora el feedback técnico. Te inspiraste tanto que de momento se volvió muy largo, ¿verdad? Ibas muy bien, pero de momento te inspiraste, te seguiste embollando, pero yo sé, fue la creatividad del momento, que de momento lo estiraste. Entonces, ojo con eso, porque si es muy largo pierdes la atención del donante. Dijiste algo interesante, pero con lo que tenemos que tener cuidado, y esto es para todo el mundo. Ojo con el síndrome de la población no querida. ¿Por qué? Porque yo pienso que hay nichos y oportunidades, siempre, no importa la causa o la población a la que tú atiendes. Entonces, si empezamos el mensaje, tú lo puedes decir, pero yo te diría, no sea con lo que hablas. No deberías abrir nunca con un mensaje que diga, nosotros atendemos la población que nadie quiere, porque de momento ya me crea una muralla y me pregunto, ¿cuál es esa población? Déjame ver si yo no la quiero también. Así que dijiste después algo que a mí sí me llamó mucho la atención, y es que me describes la población. Es bien importante. ¿Quiénes son? Si ya tú me las describes, ya yo sé que es población marginada y la población que menos servicios recibe en este país, así que no me tienes que decir que es la menos querida, ¿ok? Y entonces lo otro, dos cosas que yo creo que conmovieron y eran la forma de captar tu atención: déjame abrigar un alma y déjame abrir una puerta de posibilidad. Con esas dos cosas, si tú me hubieses dicho, iniciativa comunitaria de investigación, trabaja a favor de las poblaciones marginadas, que incluyen HIV, trabajadoras sexuales y personas sin hogar, con la intención de abrigar almas para abrir una nueva puerta de oportunidad por medio. Entonces los servicios que me dijiste, eso era todo. Pero básicamente, muy bien, te felicito, ¿ok? Así que ya tú tienes la idea. La idea de esto es que esas son las 3 preguntas que tú vas a contestar, así que te las llevas ahí. Y entonces la idea es que construya el mensaje y empieza literalmente por contestar esas 3 preguntas. Contéstalas aparte. Después intégralas como parte de un pequeño parrafito que tenga una transición lógica. ¿Ok? Y la idea es que entonces ese mensaje, después que está final y firme, créeme que yo puedo estar haciendo mensajes de recaudación de fondos que me salen en 2 horas, y hay otro que he estado 3 meses dándole para atrás y para adelante, porque eso es como cuando tú marinas carnes, mientras más tiempo están, más sabrosas salen, ¿no? Pues lo mismo es el mensaje, ¿ok? Entonces después la idea es construir un mensaje de recaudación de fondos, un case statement que sea genérico, que conteste estas 3 preguntas, y eso es lo que tú utilizas eventualmente para dividirlo o perfeccionarlo dependiendo la población a la que vas a apelar por medio de las actividades de recaudación de fondos. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Ok, ya tú tienes ahí el mensaje de recaudación de fondos, y el mensaje yo creo que es una de las estrategias que más te ayudan en el proceso de recaudar one-to-one, cara a cara. Pero no solamente se limita a eso, por cuestiones didácticas hemos decidido hacer el ejemplo para este aspecto solamente,
mismo mensaje, por eso te digo, tú construyes un mensaje genérico, con las corporaciones y el sector empresarial del país, tú necesitas también, como ya vimos hasta con el sector filantrópico del país. Ya el donar porque donar está bien pasó de moda. Ahora las donaciones tienen que ser estratégicas porque yo como donante me quiero vincular a tu causa, porque quiero ser parte activa del proceso de creación, pero también donar requiere un proceso estratégico para las corporaciones que implica explicarle cuál es el valor añadido que tiene aliarme contigo. ¿Qué tiene tu organización que me hace efectivo a mí, empresario o empresaria, aportar a tu organización? Y eso requiere tú preguntarte qué tiene tu organización que darle al sector empresarial y corporativo del país. ¿Ok? Sobre todo porque ya sabemos y vimos con el código contributivo que la parte técnica, mi colega me la dirá otra vez, a las empresas, ¿cuántos deducibles? Muy bien. Así que, ¿qué son alianzas estratégicas, gente? Las alianzas son relaciones en las que participan dos o más organizaciones o sectores para lograr objetivos comunes. Son grupos de personas que desarrollan una relación de mutuo beneficio y son el vehículo para cumplir tu misión organizacional. Eso es lo que es una alianza estratégica. Y desde mi perspectiva, las alianzas estratégicas son nuevamente procesos de relacionar, ¿ok? Y como procesos de relacionarnos, para mí pasan por etapas de relación, o lo que aquí le llamamos el continuo de colaboración. Y como lo vemos es que atraviesa por tres etapas centrales de relaciones con esos donantes, sobre todo empresariales o corporativos. Esa primera etapa es la etapa transaccional, que literalmente la palabra lo dice, hay alguien que da chavo y hay alguien que recibe chavo, no hay vinculación entre las partes, no hay un proceso de conocernos ni de relacionarnos. Esa primera etapa es importante porque es una fuente de recaudación de fondos rápida, pero no es permanente. Eso quiere decir que tú, cuando el donante llega a dar, tú tienes que hacer algo para captar la atención. Y ahí es cuando el donante llega, tú sacas el mensaje de recaudación emocional, que habla de alianza y habla del beneficio para el otro, y eso va a lograr que esa organización, ese empresario, esa fundación vea que hay un valor añadido y decida seguir apoyando tu causa. De ahí nos movemos al desarrollo de las relaciones estratégicas, y ya es aquí cuando nos damos cuenta que tú puedes tener un beneficio, yo puedo tener un beneficio y podemos bailar juntos por mucho más tiempo. ¿Ok? Y la tercera es la etapa integrativa, que es donde ya se crea una relación que trasciende tu organización y trasciende mi organización y nos convertimos en un bien común. Ejemplo de esto fue los ejemplos que le di esta mañana. Stripe es un ejemplo de eso, como ellos decidieron que a pesar de que eran muchos donantes en este emprendimiento para mejorar la educación y reducir la deserción escolar en Kentucky y Cincinnati, decidieron que tenía que haber una sola agenda en común y que todo el mundo tenía que aportar y alinearse con esa agenda en común. Veamos ahora rápidamente cuáles son como los comportamientos particulares que tú ves en cada una de estas etapas. ¿Vamos bien? ¿No voy muy rápido? Ok. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Ya se me acabó? Mira, la etapa transaccional tiene un bajo nivel de compromiso y de recursos. Y básicamente, como te dije, es una transacción donde la organización sin fines de lucro recibe dinero fácilmente. Y si lo ponemos en el contexto de las corporaciones, es una muy buena estrategia de relaciones públicas y de lavado de imagen o de cara de las corporaciones. Ejemplo de esto, ¿cuáles son? Telemaratones, como el de Ser de Puerto Rico, MDA, los maratones de correr que se están dando ahora, que tú ves que son una transacción, el cheque grande, la foto para la sección de sociales y se acabó. Probablemente no vuelves a ver a ese donante hasta el año que viene y cuidado. Como te digo, esa es la primera etapa de un proceso de relacionarte. No podemos pretender tener relaciones a largo plazo con donantes que no te conocen, así que esta actividad, esta primera etapa que tiene que ver con las estrategias de recaudación de fondos que tú haces, probablemente son las galas, son las rifas, una muy buena oportunidad para traer gente a esta etapa. Y entonces enamorarlos. De ahí tú identificas donantes potenciales, que tú sabes que tú puedes desarrollar relaciones a largo plazo con ellos,
Y le bajas con el discurso y empiezas a desarrollar una relación, una confianza que te ayuda a establecer otros procesos a largo plazo con la organización. Segunda etapa, tenemos la etapa estratégica. Y la etapa estratégica, por lo general, hay dos movimientos que se están dando dentro de esta etapa. Uno de ellos son mercadeo vinculado a una causa y mercadeo social. Mercadeo vinculado a una causa es el ejemplo que vamos a estar posteando ahora en un video para que ustedes lo vean. Y es una organización que decide hacer una alianza con una corporación donde vamos a apoyar, yo corporación o yo empresario voy a apoyar la causa que dirige tu organización. ¿Ok? Y yo hago una campaña o yo me involucro en actividades para hacer que esa causa se promueva. Tiene que ver con tu organización, nombre y apellido. ¿Ok? Por eso es una causa. Mercadeo social amplía eso. Y es que la corporación o la empresa decide llevar un mensaje que aporta a la calidad de vida, mercadeando algún producto social. ¿Ok? Esta etapa estratégica yo pienso que es cuando ya empezamos a vincularnos con las organizaciones porque requiere confianza. Para empezar requiere que tú vas a poner el nombre de tu organización en aliado con una empresa o una corporación y para eso tenemos que asegurarnos que la empresa se merece la reputación corporativa tuya, ¿verdad? Porque estamos hablando de tu posicionamiento y de tu confianza dentro de la comunidad y de la población a la que tú sirves. Y eso no se puede hacer con cualquiera. ¿Ok? Yo tengo un ejemplo para que ustedes vean lo que es una etapa estratégica en acción que me gustaría que lo vieran. Y me parece que también es un muy buen ejemplo de cómo se construye un mensaje de recaudación de fondos que contesta las tres preguntas: dinero para qué, dinero para quién y dinero por qué. Vamos a ver. Ahora, al visitar los supermercados participantes y comprar los productos que son parte de Alimenta el Espíritu, estás aportando a iniciativa comunitaria. Con tu contribución podremos brindar alimento, educación, cuidado médico y cuidado preventivo a poblaciones marginadas. Alimenta tu espíritu al contribuir. Pura casualidad que tengamos allí y que la haya usado a ella para el ejemplo, ¿verdad? Pero a mí me gusta mucho este ejemplo por dos cosas. Fue una campaña que se hizo en colaboración, en alianza con MIDA, que es la asociación que agrupa los restaurantes y supermercados y distribuidores de alimentos de Puerto Rico. Así que no era dirigida a un solo supermercado, sino una red de supermercados en toda la isla, donde se identificaron unos productos particulares que eran los que si tú comprabas, eso generaba una aportación. Curiosamente, es una alianza estratégica que trasciende la relación entre MIDA y los dueños de supermercados, porque nos involucran a todos nosotros. Eso quiere decir que quien recaudó los chavos para esta campaña fuimos tú y yo, por medio de unos intermediarios que se llamaron MIDA y los supermercados. Así que, y ahí tú ves cómo MIDA se vincula y utiliza el nombre de iniciativa comunitaria para promover su supermercado, que by the way, lo estoy promoviendo como supermercado socialmente responsable, así que tú y yo decimos, yo quiero ir a ese supermercado porque yo quiero apoyar esa causa. Eso genera y dispara los ingresos, así que todo el mundo gana en la alianza, ¿me sigue? Y tú y yo nos enamoramos del producto. Hay todavía otro tipo de alianza que es un poco más compleja, que requiere ya más tiempo de trabajar la relación. No sé, no la voy a poner en el spot, pero yo podría preguntarle veamos después, y se los dejo a asignación, que le pregunten allí, ¿cuánto tiempo le tomó sentarse a desarrollar la relación para que esto se diera? No llegó de la noche a la mañana, estoy segura de eso. ¿Verdad? Requiere que nos sentemos, pensemos en la misión compartida, en el mensaje compartido que vamos a llevar. Y entonces, pero va creando una relación de confianza que nos ayuda a darnos cuenta que vale la pena aportar y seguir apoyando una causa. Entonces nos podemos mover a la última etapa, que es la etapa integrativa. Y la etapa integrativa para mí es la más compleja del continuo de colaboración, donde empezamos a ver que hay una contribución de mayor cantidad y variedad a las actividades en común, tanto de la empresa como de la organización. Eso quiere decir que no solo en el caso de MIDA aportaba allí por medio de la campaña con los supermercados
y le va a decir, oye, tú puedes hacer alguna campaña de concienciación con mis empleados. Entonces ya empiezan a darse un intercambio para los dos lados de lo que es el proceso de alianza, donde no solamente alguien recibe por medio de la promoción o por medio de dinero, sino que te están pidiendo que tú te vincules con la organización. Se multiplican los tipos y cantidades de recursos institucionales utilizados, porque como las relaciones son más a largo plazo, requieren seguimiento. Y cada organización colabora con la otra parte para poner a su disposición de su colega o de su aliado fortalezas y destrezas. Ejemplo, tenemos aquí la organización educativa que se nos va. Yo podría pensar que si hace alianza con una sector empresarial, le va a decir, probablemente yo quiero que tú le des un taller educativo a los niños de mis empleados. Entonces tú ves cómo vas intercambiando los procesos de donación. Hay un ejemplo que no lo vamos a postear hoy por falta de tiempo, pero que se los dejo como asignación y tienen la página para que entren. El mejor ejemplo que tenemos en Puerto Rico en este momento de lo que es una alianza integrativa es la campaña Echar para Adelante del Banco Popular. ¿Cuántos conocen la campaña? Todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo empezó como una campaña o una canción, ¿recuerdan? Pero que respondía a un contexto particular en el que estábamos vinculados, que tenía que ver con el desempleo, con la criminalidad, con la dependencia, y empezó como una campaña dirigida a promover estos buenos valores que terminó integrando gente, múltiples organizaciones de diferentes sectores para atender y adelantar esta causa, que terminó con un gran evento que fue el concierto de Echar Pa'lante, donde el dinero que se recaudó por efectos de promociones se donó a organizaciones sin fines de lucro que adelantaban los valores que promovía esta causa de Echar Pa'lante. ¿Okay? Y ese es el ejemplo de cómo empezó como una estrategia, lo voy a decir así, de mercadeo social del Banco Popular, terminó convirtiéndose en una alianza estratégica con múltiples organizaciones para tener un fin común. Los invito a ver el video. Bueno, para cerrar, ¿cuáles son los aprendizajes clave de todo este rollo que yo les he estado tirando y que les hemos estado tirando desde temprano? Primero, que saben que hay un nuevo código contributivo que los beneficia y beneficia la cantidad de donaciones que ustedes pueden recibir como individuos y como corporaciones, pero que el código contributivo por sí solo no recauda chavos. Requiere que tú lo utilices como una herramienta a tu favor y que eso requiere la capacidad de que tú te tengas que educar y convertirte en un agente proactivo para saber vender el valor que tiene aportar a buenas causas y en el proceso 100% deducir. ¿Ok? Sí que requiere que tú te conviertas en un facilitador o en un educador de ese proceso con el donante. Requiere también que veamos la recaudación de fondos como un proceso, no como actividades aisladas. Requiere que entendamos que las alianzas es una de las estrategias que ha llegado para quedarse, sobre todo con el sector empresarial del país, pero que eso requiere cambiar nuestro discurso y nuestra forma de relacionarnos con ese sector. Ya no se habla de caridad, se habla de donaciones estratégicas. Y si le preguntas a Astrid, con el sector empresarial de este país, ni siquiera donaciones estratégicas, inversiones sociales, inversiones estratégicas, que redundan en valor para el sector empresarial. Requiere que veamos, identifiquemos cómo podemos empezar a desarrollar alianzas, que son otra cosa que relaciones que nos muevan a la etapa estratégica o a la etapa integrativa de los procesos de recaudación de fondos, que quiere decir que desarrollemos relaciones a largo plazo con los donantes. Y por último, debemos entender que nuestro rol es el de educar al donante sobre los beneficios de este nuevo código contributivo y que tienen, me parece, todas las herramientas a sus manos para poderlo hacer. Tienen aquí las fuentes de información que utilizamos para el proceso, pero más importante, volvemos a recalcar los recursos que tienen para coger esta información y aterrizarla efectivamente de forma proactiva dentro de los procesos de recaudación de fondos de sus organizaciones. Son los recursos de la página de Fundación Flamboyant que están a su disposición y que Fundación Flamboyant ha hecho lo posible por darle las herramientas prácticas que les sirvan en el proceso. ¿Dudas, preguntas, comentarios, quejas o disidencias? ¿Ninguna? Pues un fuerte aplauso por aguantarme hasta tan tarde.
Financiero y Fundación Flamboyant y los recursos que hemos estado con ustedes, un placer haber compartido con ustedes y nos encontramos, ¿verdad?, en la mejor disposición de poder acompañarlos en este proceso que les espera, y ahora es salir a utilizar esa información a su beneficio. Gracias.